La tormenta había llegado sin avisar, como todas las desgracias en mi vida. El cielo se desgarró en relámpagos violentos mientras yo corría por el camino de tierra, con el corazón a punto de estallar y las piernas temblando de agotamiento. Cada paso era una agonía, cada respiración un cuchillo en los pulmones. Pero no podía detenerme, no ahora. No cuando quedaban apenas 15 minutos para llegar al hospital donde mi hija luchaba por su vida. Me llamo Martín Solís, y esta es la historia de cómo perdí todo, y de cómo un ser que creía perdido para siempre me salvó en el momento más oscuro de mi existencia. Todo comenzó 3 años atrás, cuando la vida aún tenía sentido. Yo era entrenador de caballos en un rancho pequeño pero próspero en las afueras de Chihuahua. Mi mundo giraba en torno a 3 amores: mi esposa Elena, mi hija Lucía, de apenas 7 años, y Trueno, un caballo andaluz de pelaje negro azabache que había criado desde potro. Trueno no era solo un caballo, era mi compañero, mi confidente, la criatura más noble que había conocido jamás. Las mañanas en el rancho eran mágicas. Lucía corría entre los establos con su risa cristalina, persiguiendo mariposas mientras yo preparaba a los caballos para el entrenamiento. Elena nos llevaba limonada fresca y se sentaba en la cerca, observándonos con esa sonrisa que iluminaba mi mundo. Trueno relinchaba suavemente cada vez que veía a Lucía acercarse. Bajaba su enorme cabeza para que ella pudiera acariciar su hocico aterciopelado. «Papá, Trueno me entiende», me decía Lucía con esos ojos enormes llenos de asombro. «Cuando estoy triste, él lo sabe. Me mira y siento que todo va a estar bien». Yo asentía porque sabía exactamente a qué se refería. Había un vínculo inexplicable entre ese caballo y mi familia. Algo que iba más allá de la razón. Algo que solo podía explicarse con el corazón. Pero entonces llegó aquel maldito día de septiembre. Había estado entrenando a un caballo joven, particularmente nervioso, un alazán temperamental que un cliente rico había comprado sin consultarme primero. Le advertí que el animal necesitaba meses de trabajo, pero él insistió en una demostración inmediata. Durante el entrenamiento, el caballo se asustó con un trueno y se encabritó violentamente. Logré mantener el control, pero en el proceso, el animal golpeó la puerta del establo de Trueno, destruyendo el cerrojo. Esa noche, cuando todos dormíamos, Trueno salió del establo. Nadie sabe exactamente qué pasó. Tal vez escuchó algo, tal vez simplemente quería explorar. Lo único cierto es que desapareció en la oscuridad del desierto, y cuando amaneció no había rastro de él. Busqué durante semanas. Recorrí cada kilómetro del desierto circundante. Pregunté en cada rancho, cada pueblo, cada comunidad remota. Pegué carteles con su foto por toda la región. Ofrecí recompensas que no podía pagar. Pero Trueno había desaparecido como si la tierra se lo hubiera tragado. La pérdida me destrozó. Cada noche me despertaba empapado en sudor, soñando que escuchaba su relincho en la distancia. Lucía lloraba preguntando por él, y yo no tenía respuestas que darle. Elena trataba de consolarme, pero podía ver el dolor en sus ojos también. Trueno había sido parte de nuestra familia, pero la vida, cruel e indiferente, tenía preparado un golpe aún más devastador. 6 meses después de la desaparición de Trueno, el rancho comenzó a tener problemas financieros. La sequía había sido despiadada ese año y varios clientes cancelaron sus contratos. Las deudas se acumularon como nubes de tormenta. Tuve que vender la mayoría de los caballos, luego el equipo, después parte del terreno. Elena consiguió trabajo en un supermercado del pueblo para ayudar, pero no era suficiente. Las discusiones comenzaron. No eran peleas violentas, sino algo peor. Conversaciones cargadas de silencios dolorosos, de miradas que ya no se encontraban, de palabras no dichas que pesaban más que cualquier grito.
La tensión en casa era palpable, y Lucía, esa niña brillante y perceptiva, lo sentía todo. Una noche, hace exactamente 2 años, Elena empacó una maleta. «No puedo más, Martín», me dijo con voz quebrada, lágrimas rodando por sus mejillas. «No es el dinero, no es el rancho, es que ya no estás aquí. Desde que perdiste a Trueno, es como si hubieras perdido una parte de ti. Miras, pero no ves, escuchas, pero no oyes, y Lucía y yo necesitamos a alguien que esté presente». Quise discutir, quise prometerle que cambiaría, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Porque ella tenía razón. Me había convertido en un fantasma en mi propia vida, persiguiendo la sombra de un caballo que probablemente estaba muerto desde hacía meses. Se llevó a Lucía con ella. Se mudaron con su hermana a Ciudad Juárez, a 3 horas de distancia. Me concedieron visitas cada 2 semanas, sábados y domingos. Esos 4 días al mes se convirtieron en mi único motivo para seguir respirando. El rancho finalmente se perdió por completo. Terminé viviendo en un apartamento miserable en el pueblo, trabajando como mecánico en un taller. Mis manos, que alguna vez habían guiado a los más nobles caballos, ahora estaban perpetuamente manchadas de grasa y aceite, pero seguía adelante, porque cada 2 semanas podía abrazar a mi hija, escuchar sus historias, fingir que todo estaba bien. Y así pasaron 2 años. 2 años de existencia mecánica, de días que se fundían unos con otros sin color ni sabor. Hasta que llegó este viernes, hace apenas 2 días. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Cuando vi el nombre de Elena en la pantalla, supe que algo terrible había pasado. Martín. Su voz era apenas un susurro ahogado por el llanto. Es Lucía. Está en el hospital. Un accidente. El coche. Martín, por favor, ven rápido. Los doctores dicen que tal vez no pase la noche. El mundo se detuvo. El aire desapareció de mis pulmones. De alguna manera logré articular las palabras necesarias para obtener información. Hospital General de Ciudad Juárez, cuarto de terapia intensiva, daño cerebral severo, pronóstico reservado. Colgué y me quedé sentado en la oscuridad, temblando. Mi pequeña Lucía, esa niña de 9 años con sonrisa de sol y ojos que veían magia en el mundo, estaba muriendo. Y yo estaba a 3 horas de distancia. Me vestí como un autómata y corrí hacia mi camioneta. Fue entonces cuando descubrí el primer obstáculo. El motor no arrancaba. La batería había muerto. Llamé a todos los que conocía, pero era viernes por la noche y nadie respondía o estaban demasiado lejos para llegar rápido. La desesperación me aplastó. Cada segundo perdido era un segundo menos con mi hija. Entonces tomé la decisión más irracional y desesperada de mi vida. Empecé a correr. Sí, correr. 3 horas en auto significaban aproximadamente 250 kilómetros. Una distancia imposible, una locura absoluta. Pero no podía quedarme quieto, no podía esperar. Tenía que moverme hacia ella, aunque fuera a paso de hormiga, aunque me costara el corazón en el intento. Corrí durante horas por la carretera oscura. Los coches pasaban a mi lado, algunos tocaban el claxon, pero yo no me detenía. El dolor en las piernas se volvió insoportable después del primer hora, pero lo ignoré. Cuando los músculos empezaron a fallar, caminé rápido. Cuando el cuerpo entero protestaba, me arrastraba si era necesario. En algún punto, un camionero se detuvo y me ofreció llevarme. Subí agradecido, con lágrimas en los ojos. Avanzamos casi 100 kilómetros, hasta que el camión tuvo una falla mecánica en medio de la nada. El conductor llamó por ayuda, pero la grúa tardaría horas. No podía esperar. Bajé y seguí adelante. El sol salió y me encontró tambaleándome por la carretera como un borracho. La sed era atroz, el hambre me retorcía las entrañas, pero nada de eso importaba. Solo importaba llegar. Solo importaba ver a mi hija una vez más.
decirle que la amaba, que lo sentía, que había sido un mal padre, pero que ella era lo mejor que me había pasado en la vida. Una señora mayor me vio al borde del colapso y me dio agua y un pedazo de pan. Me preguntó qué me pasaba y entre sollozos le conté. Ella también lloró y me ofreció su auto, pero resultó ser tan viejo que no superaba los 40 kilómetros por hora. Avanzamos un trecho, pero eventualmente le dije que siguiera yo solo, que ella ya había hecho suficiente. Seguí adelante. El sábado por la tarde, tras casi 15 horas de martirio, me encontraba a apenas 30 kilómetros del hospital, pero mi cuerpo había llegado a su límite. Las piernas no me respondían, los pies sangraban dentro de los zapatos destrozados, la visión se me nublaba. Me había quedado sin agua hace horas. Entonces comenzó la tormenta. Las primeras gotas cayeron suaves, casi piadosas sobre mi piel quemada por el sol. Pero en minutos se convirtió en un diluvio. Los relámpagos rasgaban el cielo y el trueno retumbaba en mis huesos. El camino de tierra que había tomado como atajo se volvió un lodazal traicionero. Cada paso era una batalla. Resbalaba, caía, me levantaba, las manos enterradas en el lodo, las rodillas destrozadas, pero me levantaba una y otra vez, porque Lucía me esperaba, porque no podía, no quería, no aceptaría dejarla morir sin verme una última vez. Pero el cuerpo humano tiene límites, y yo había sobrepasado los míos hacía horas. Caí por última vez en medio del camino, con el rostro en el barro, incapaz de levantarme. Intenté empujarme, pero los brazos no respondieron. Intenté gritar, pero solo salió un gemido ahogado. La lluvia me golpeaba sin piedad, y yo yacía allí, derrotado, mientras mi hija moría a apenas 20 kilómetros de distancia. Este era mi final. Había fallado como esposo, como padre, como hombre, y ahora moriría aquí en el barro solo y patético. Cerré los ojos. Tal vez era mejor así. Tal vez era lo que merecía. Entonces lo escuché. Al principio pensé que era el trueno, o tal vez alucinaciones de un cerebro al borde del colapso. Pero el sonido se hizo más claro, más cercano. Un relincho, fuerte, inconfundible. Abrí los ojos con dificultad, parpadeando contra la lluvia. Y allí, emergiendo de la cortina de agua como una visión, estaba él. Trueno, mi caballo, mi compañero perdido, flaco, con cicatrices que no había tenido antes, el pelaje embarrado y desgreñado. Pero era él. Sus ojos, esos ojos inteligentes que había conocido desde que nació, me miraban con una intensidad que atravesaba mi alma. Relinchó de nuevo y se acercó, bajando su enorme cabeza hasta mi rostro. Su hocico cálido tocó mi mejilla, y algo dentro de mí se quebró. Sollozos profundos y desgarradores brotaron de mi pecho, mientras extendía una mano temblorosa para tocar su cara. Trueno, eres tú, eres realmente tú. Él resopló suavemente, como si dijera, por supuesto que soy yo, tonto humano. Entonces hizo algo extraordinario. Se arrodilló en el lodo a mi lado, algo que solo los caballos más entrenados y confiados hacen. Entendí lo que me ofrecía. Con las últimas fuerzas que me quedaban, me arrastré hasta su lomo y me aferré a su crin. Él se levantó con cuidado, compensando mi peso muerto, y comenzó a caminar. No, a galopar. Galopó a través de la tormenta como si los 3 años de separación no hubieran existido, como si supiera exactamente a dónde necesitaba ir. Y tal vez lo sabía. Tal vez había algo más grande que la razón en juego, algo que conectaba nuestras almas más allá del tiempo y la distancia. Me aferré a él con toda la fuerza que me quedaba, el rostro enterrado en su crin, sintiendo el poder de sus músculos mientras devoraba la distancia. La lluvia nos azotaba, pero él no se detenía. Los relámpagos iluminaban el camino, y él no vacilaba. Era como si hubiera estado esperando este momento, como si hubiera sobrevivido
todos estos años, solo para regresar cuando más lo necesitaba. Los kilómetros desaparecieron bajo sus cascos. 15 kilómetros. 10. 5. Las luces de la ciudad emergieron del horizonte como estrellas de esperanza. Trueno no aminoraba el paso. Llegamos al hospital cuando el reloj marcaba las 8:47 p.m. del sábado. Yo había estado viajando por más de 40 horas. Trueno se detuvo directamente en la entrada de emergencias, donde la gente se apartó asombrada ante la visión de un caballo cubierto de lodo con un hombre medio muerto aferrado a su lomo. Me dejé caer de su lomo y corrí. Bueno, más bien me arrastré hacia el interior. Los guardias de seguridad intentaron detenerme, pero algo en mi rostro los hizo apartarse. Grité el nombre de mi hija, grité que era su padre. Una enfermera me reconoció por las fotos que Elena debía tener. Cuarto 307, tercero piso. Pero señor, necesita atención médica. No la escuché. Subí las escaleras porque no podía esperar el elevador. Cada escalón era una montaña, pero las subí todas. Llegué al tercer piso, encontré el cuarto 307. Elena estaba allí, sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de nuestra hija. Lucía estaba conectada a máquinas que pitaban monótonamente. Su pequeño cuerpo se veía tan frágil bajo las sábanas blancas. Elena levantó la vista cuando entré y su expresión pasó del shock al llanto en un segundo. Martín, ¿cómo? Dios mío, estás... No terminó la frase. Me acerqué a la cama con pasos temblorosos. Lucía tenía los ojos cerrados. Su respiración era superficial. Los moretones en su rostro me partieron el corazón en 1000 pedazos. Tomé su otra mano, esa manita caliente y pequeña, y me incliné cerca de su oído. Lucía, mi amor, soy papá. Llegué, corrí todo el camino para verte, y Trueno me ayudó. ¿Puedes creerlo, princesa? Trueno volvió. Apareció en la tormenta como un milagro, como si supiera que te necesitaba llegar a ti. Está abajo, esperándote. Tienes que despertar, mi amor. Tienes que despertar para verlo. Él te extrañó tanto como yo. Por favor, Lucía, por favor, abre los ojos. Nada pasó. Los monitores seguían su ritmo monótono. Elena lloraba en silencio. Me quedé allí, sosteniendo su mano, rezando a dioses en los que no creía, haciendo pactos con el universo, ofreciendo mi vida a cambio de la suya. Los minutos pasaron como años, y entonces, tan suave que pensé que lo había imaginado, sentí un apretón en mi mano. Sus dedos se movieron, apenas un temblor, pero real. ¡Lucía!, gritó Elena. Los párpados de nuestra hija temblaron, una vez, 2 veces, y lentamente, tan lentamente se abrieron. Sus ojos, esos ojos hermosos, me miraron. Al principio sin comprensión, perdidos, pero luego el reconocimiento. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pa. Su voz era apenas un susurro ronco. Dijiste, Trueno. Mi corazón explotó. Sí, mi amor. Trueno está aquí. Volvió por nosotros. Una sonrisa débil pero real apareció en sus labios. Sabía que volvería. Te lo dije. Los doctores entraron corriendo, alertados por los cambios en los monitores. Su asombro era visible. Uno de ellos, un hombre mayor con canas en las sienes, sacudió la cabeza en incredulidad. Esto es... No puedo explicarlo. Su actividad cerebral estaba disminuyendo. Estábamos preparándolos para lo peor, pero ahora es como si algo la hubiera traído de vuelta. Elena y yo nos abrazamos, llorando, mientras los doctores examinaban a Lucía. Ella no dejaba de preguntar por Trueno, insistiendo en que quería verlo. Cuando los doctores finalmente salieron, después de realizar pruebas y más pruebas, su veredicto fue cautelosamente optimista. El daño cerebral era real, pero menos severo de lo que pensaban. Con terapia y tiempo, Lucía podía recuperarse casi completamente.
Era, en sus palabras, prácticamente un milagro. Yo sabía que no era prácticamente nada. Era un milagro absoluto. Al día siguiente, cuando Lucía estuvo lo suficientemente estable, convencí a los doctores de permitir una visita muy especial. Con la ayuda del personal del hospital, llevamos a Trueno, después de limpiarlo, por supuesto, a un pequeño jardín interior del hospital donde pacientes podían tomar aire fresco. Cuando Lucía vio a Trueno, su rostro se iluminó con una alegría que no había visto en años. A pesar de su debilidad, extendió sus brazos hacia él. Trueno se acercó con pasos cuidadosos y bajó su cabeza, permitiendo que ella tocara su hocico tal como lo había hecho 1000 veces antes. «Te extrañé tanto», susurró ella. «Sabía que volverías. Siempre lo supe». Trueno resopló suavemente, y juro que vi algo parecido a la emoción en sus ojos oscuros. Elena estaba a mi lado, con una mano en mi brazo. «¿Cómo es posible? Después de 3 años, ¿cómo supo dónde encontrarte? ¿Cómo supo que lo necesitabas?» Sacudí la cabeza. «No lo sé. Tal vez hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con lógica. Tal vez el amor, la lealtad, el vínculo entre almas. Tal vez todo eso es más real y más poderoso de lo que pensamos». Pasaron semanas. Lucía mejoró día a día, superando las expectativas de todos. Los doctores la llamaban su paciente milagro. Yo sabía mejor. Durante su recuperación, Trueno visitaba regularmente. Los doctores decían que estas visitas tenían un efecto terapéutico inexplicable en ella. Su progreso se aceleraba después de cada encuentro con el caballo. Elena y yo pasábamos horas juntos en el hospital, hablando como no lo habíamos hecho en años. El muro entre nosotros comenzó a desmoronarse, ladrillo a ladrillo. Hablamos de errores, de dolor, de pérdida, pero también de amor, de segundas oportunidades, de reconstruir lo que habíamos perdido. «Aquel día que me fui», me dijo una noche mientras Lucía dormía, «no dejé de amarte, pero necesitaba que te encontraras a ti mismo. Necesitaba que encontraras una razón para vivir que no fuera solo la nostalgia de lo perdido». Tomé su mano. Tenías razón. Me había perdido en el duelo. Pero ahora entiendo que la vida no se trata de aferrarse al pasado, sino de encontrar la fuerza para construir un futuro. Y quiero construir ese futuro contigo, con ustedes. Ella lloró y nos besamos, con lágrimas y sonrisas mezcladas, mientras nuestra hija descansaba y, en algún lugar fuera del hospital, un caballo negro esperaba pacientemente. Eventualmente investigué qué había pasado con Trueno durante esos 3 años. A través de varios contactos y algunas investigaciones, descubrí fragmentos de su historia. Había sido capturado por tratantes de caballos ilegales y vendido a un rancho clandestino donde lo utilizaban para trabajo forzado. Las cicatrices en su cuerpo contaban historias de abuso y crueldad, pero Trueno había escapado, había saltado una cerca que ningún otro caballo había superado y había desaparecido en el desierto. Los dueños del rancho clandestino lo buscaron por semanas, pero él se había vuelto fantasma. Durante casi 2 años y medio, Trueno había vivido salvaje en el desierto. Algunos rancheros reportaban avistamientos ocasionales. Un caballo negro y solitario que nunca se acercaba a los humanos, que desaparecía como humo cuando intentaban capturarlo. Y entonces, aquella noche de tormenta, me había encontrado. A 200 kilómetros de donde había desaparecido originalmente en el momento exacto en que lo necesitaba. Algunos dirían coincidencia. Yo sé mejor. 2 meses después, Lucía salió del hospital. Todavía tenía que hacer terapia física, pero los doctores decían que su recuperación era asombrosa. Regresamos todos juntos a un pequeño apartamento que Elena y yo alquilamos juntos.
Un nuevo comienzo. Trueno vivía en un pequeño establo que logramos conseguir en las afueras de la ciudad. Cada tarde, después de la escuela y las terapias, llevábamos a Lucía a visitarlo. La sonrisa que iluminaba su rostro en esos momentos valía más que todo el oro del mundo. Una tarde, mientras observaba a mi hija cepillar suavemente el pelaje de Trueno, Elena se acercó y me abrazó por detrás. «¿En qué piensas?», preguntó. «En milagros», respondí. «En cómo a veces, cuando todo parece perdido, cuando estás en tu momento más oscuro, la salvación aparece de la forma más inesperada. Estaba a segundos del final, Elena, a segundos de rendirme, de dejar que el lodo me tragara, y entonces mi caballo apareció como un milagro». «No fue solo Trueno quien apareció ese día», dijo ella suavemente. «Tú también regresaste. El Martín que amé, el hombre que pensé que había perdido, volvió. Corriste durante 40 horas para llegar a tu hija. Superaste lo imposible. Trueno te ayudó a llegar, pero la fuerza, el amor que te impulsó, eso siempre estuvo en ti». Tenía razón. Trueno había sido el milagro que necesitaba, pero yo también había sido parte de ese milagro. El amor, descubrí, es la fuerza más poderosa del universo. Puede llevarte más allá de tus límites, puede traer de vuelta lo perdido, puede curar lo roto. Hoy, un año después, nuestra familia está reconstruida. No es perfecta, todavía hay cicatrices, tanto físicas como emocionales. Lucía todavía tiene días difíciles y a veces las pesadillas la despiertan. Elena y yo todavía tenemos conversaciones difíciles sobre el pasado, pero estamos juntos y tenemos a Trueno. He comenzado de nuevo con los caballos, de forma modesta. Algunos clientes antiguos han regresado y estoy construyendo una pequeña reputación de nuevo. Pero ahora lo hago diferente. Ahora entiendo que los caballos no son solo animales que entrenamos, sino seres con sus propias almas, su propia sabiduría. Trueno me enseñó eso. Me enseñó que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, vínculos que trascienden el tiempo y la distancia. Me enseñó que nunca debemos rendirnos, que incluso en la tormenta más oscura, la esperanza puede aparecer galopando desde la lluvia. A veces, en las noches tranquilas, voy al establo y me siento con Trueno. Le hablo de todo, de mis miedos, mis sueños, mis agradecimientos. Él me escucha con esos ojos sabios y siento que entiende cada palabra. «Gracias», le susurro. «Gracias por no olvidarme. Gracias por encontrarme cuando más te necesitaba. Gracias por traerme de vuelta a mi familia». Él resopla suavemente y apoya su cabeza en mi hombro, y en ese silencio compartido hay más comprensión que en 1000 palabras. Lucía dice que Trueno es mágico, que es un caballo especial enviado por los ángeles. Elena dice que fue una coincidencia extraordinaria, el universo alineándose perfectamente. Los doctores llaman a su recuperación un fenómeno médico inexplicable. Yo no necesito explicaciones. Sé lo que sé. Estaba a segundos del final, rendido en el barro, sin fuerzas para continuar, sin esperanza de ver a mi hija una última vez. Y entonces, mi caballo apareció como un milagro. No solo cualquier caballo, sino el que había perdido, el que creía muerto, el que había sobrevivido 3 años de infierno para encontrarme en mi momento más oscuro. Algunos milagros vienen en forma de luz del cielo. El mío vino en forma de un caballo negro cubierto de lodo, con ojos que guardaban 3 años de historias y un corazón que nunca olvidó. Y mientras abrazo a Elena y veo a Lucía reír con Trueno, mientras observo cómo las piezas rotas de mi vida se ensamblan de nuevo en algo hermoso, sé con certeza absoluta que los milagros son reales. Solo tienes que correr hacia ellos, incluso cuando tus piernas fallen, incluso cuando el mundo te diga que es imposible, incluso cuando estés a segundos del final.
Porque a veces, solo a veces, el universo te devuelve lo que has perdido precisamente cuando más lo necesitas. Y eso es un milagro verdadero. Fin.